este año 2022 creo que nos llega con nuevos retos, con nuevas formas de trabajar, pero nosotros seguimos pues en lo mismo. Hay que recordar que este tipo de accidentes por animales de ponzoña, pues aún con pandemia, aún con todo esto, hemos tenido, no hay una baja de casos. Hay una disminución en algunas zonas, pero pues seguimos presentando las mismas situaciones del manejo de estos pacientes y la atención adecuada para estos pacientes. Y pues para nosotros es un placer compartir toda esta plataforma dentro de lo que es Laboratorio Silanes y Red Touch. Me presento, soy el doctor Óscar Barreto Leal, y soy coordinador de la zona occidente. Me toca todo lo que es el estado de Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit. Estamos en ese cargo, y pues para nosotros es un placer participar con la Secretaría de Salud, en este caso la licenciada Alejandra Cornejo Magdaleno, que es la coordinadora estatal del programa de prevención y control de intoxicación de picadura de alacrán y otros animales de ponzoña en el estado. Ella es la que nos va a llevar, nos va a coordinar todo este proceso, todo este evento, así que le damos la bienvenida a la licenciada Alejandra y que nos presente al ponente y el tema de este día. Muchísimas gracias, doctor Barreto. Muchísimas gracias, querido público. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición 2022 de Seminario Virtual Manejo del Paciente Intoxicado por Animal de Ponzoña. Y bien, para iniciar con esta primera sesión en línea, deseo presentarles al doctor Juan Ramón Pérez García, y me permito leer algunos de sus puntos más sobresalientes. El doctor Pérez García es especialista en urgencias médico-quirúrgicas de alta especialidad en toxicología clínica. Es profesor del Diplomado de Toxicología Clínica del Hospital Juárez de México, profesor del área clínica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, médico adscrito al Departamento de Urgencias del Hospital ISSSTE Zacatecas, médico adscrito también al Departamento de Urgencias del Hospital General de Zona 1, IMSS de Zacatecas. Y pues con esto le damos la más cordial bienvenida a doctor Juan Ramón e iniciamos con el tema manejo del paciente intoxicado por mordedura de serpiente. Adelante, doctor. Muchas gracias. Licenciada Alejandra, le agradezco mucho la invitación a Silanes, a Red Touch, al doctor Óscar Barreto, que nos hayan invitado el día de hoy. Espero que este año, que empezamos este 22, ya logremos ya romper este miedo que tenemos al COVID. Y obvio, pues vamos a tener algo que seguimos todavía presentando, que es la alta incidencia de pacientes que fueron agredidos por una serpiente. A esta enfermedad lo conocemos como accidente ofídico u ofidismo. Entonces podemos tener los dos, nos pueden comunicar o nos pueden decir, tuve un paciente con un accidente ofídico o tengo un ofidismo. El ofidismo sigue siendo considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que es desafortunadamente desatendida. El número de muertes que provoca es muy alto y las secuelas funcionales graves y permanentes que estas se pueden desarrollar. Ejemplo es, hemos tenido ya pacientes con enfermedad renal crónica que fueron desafortunadamente mordidos por una serpiente y no tuvieron tratamiento médico. Entonces, a partir del 2019, la OMS lanzó una estrategia para todo el mundo, entonces, donde nos da la información y nos dice, tenemos que hacer estrategias, y esta que está implementando este nuevo año, en el 2022, la licenciada Isilanes, la licenciada Alejandra, para tratar de otra vez mantenernos actualizados, saber que el ofidismo es una enfermedad grave y que la tenemos que atender inmediatamente. Esta imagen que les presento, aunque los puntitos no son donde deben de estar, sino, es importante hacer la observación. El número de muertes que se presentaron fue de 1.8 a 2.7 de envenenamientos y 81,000 a 138,000 muertes en todo el mundo por un accidente ofídico y ofidismo. ¿Quiénes son los que están en primer lugar? Asia. No aquí donde aparece el continente asiático, acá tenemos a Rusia. Asia específicamente tuvo 57,000 a 100,000 muertes. América Latina, que es aquí de abajito de México,
tuvimos de 3.400 a 5.000 muertes y de 137.000 a 150.000 envenenamientos aproximadamente. En la mayoría de Oceanía y Asia encontramos las serpientes más venenosas, más neurotóxicas. La lesión cutánea es aquella causada por la mordedura de serpiente seguida de la inoculación del veneno. Las condiciones de alteraciones que va a presentar el paciente las podemos presentar inmediatamente después de la mordedura o de forma tardía y va a depender de las características de la serpiente, tipo de serpiente y evidentemente al paciente que fue inoculado ese veneno. Para entender un poquito las especies que tenemos aquí en México y más hacia la zona del estado de Jalisco, pues tenemos 700 especies y de estas 700 especies y subespecies, 120 son venenosas. La clasificación que contamos, los elápidos y los vipéridos, tenemos 16 especies de lápidos y un microuroides, que estos son en suma 17, y de la familia de los vipéridos, de la subfamilia Crotalinae, tenemos 3 especies de importancia médica, de las cuales tenemos accidentes zoofídicos graves, principalmente crótalos, bótrops y aquistrodón. De la familia de los vipéridos o Viperidae, la subfamilia, estos son los 3 principales. Tenemos crótalos, tenemos bótrops, tenemos nauyacas o aquistrodón. Los nombres principales de estas serpientes son crótalos o cascabel, aquistrodón, que bien la conocen como cantil, cazadora, víbora de freno, jaquimilla, pichicuate, solcuate, y los bótrops, que las conocen muy comúnmente como cuatro narices, nauyaca, terciopelo, barba amarilla, robahueso, palanca, lora, y en fin, cada comunidad tiene un diferente nombre, pero la más común y la mayor característica es las de cascabel. Principalmente bótrops las tenemos hacia el Golfo de México. Estas serpientes van desde el sur de Tamaulipas, todo Veracruz, Campeche, hasta la península de Yucatán. Las principales, como aparecen aquí en rojo, son las Botros asper y las Botros atrox hacia Sudamérica. Bien, en la República Mexicana hemos encontrado casos en estos 24 estados de diferentes tipos de bótrops, de Aquistrodon bilinatus, Lacticinthus, Rusiolus y Taylori. Estas especies las encontramos frecuentemente en el estado de Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, el estado de Guerrero, hacia la parte del Pacífico, hacia el Atlántico, tenemos otras especies. Estos son los Aquistrodon. Su cabeza triangular, un cuello corto, no tienen cascabel, una cola muy alargada, no tienen cadenas carenadas, a diferencia de las cascabeles. Observen este Aquistrodon rosolus, rosa completamente, un color muy bonito. Y este tipo de especies de Aquistrodon, pues las encontramos tanto en el Golfo de México como el Pacífico. Observen ustedes que para el Pacífico, la más frecuente de los Aquistrodon es la Bilineatus, los Rosolus para la península de Yucatán, Taylori para el sur de Tamaulipas, sur del estado de Nuevo León, y las otras dos que suelen presentarse hacia el norte de Coahuila, hacia el estado, Aquistrodon piscivoris y Contortrix. Bien, para el crótalo aquilus, que son de las especies más frecuentes que contamos tanto en mi estado como en el estado de Jalisco, son especies que se suelen confundir con la zona. Conviven con los pastizales, las encontramos en los pastizales, en los bosques, suelen tener esa cabeza triangular, ese cuerpo muy robusto y se confunde, mimetizan específicamente en el sitio donde están. Obvio, la característica principal es el sonido de su cascabel,
Pero recuerden que muchas de estas especies se las retiran o a la hora de cambiar lo pierden y la gente las suele confundir. Crotalus basiliscus, muy frecuente en el estado de Jalisco. Observen de ese color verde, un color muy bonito que se confunde con las condiciones climáticas. Las pupilas elípticas, esos arriba en su cabeza, esas escamas, esas 9 escamitas que tiene, su cuello corto, su cascabel. Crotalus culminatus, igual para el estado de Jalisco, Michoacán, estado de Guerrero, un color diferente, un gris, se confunde, tiene esas cadenas carenadas, su cabeza triangular, pupilas elípticas. Crotalus mollusus, igual para el estado de Jalisco, muy frecuente la mordedura por esta serpiente. Observen otro color, un color gris, un poquito más oscuro, pero la característica es esta cola de color oscuro y su cascabel. Las cadenas carenadas, su cuello corto, cabeza triangular, pupilas elípticas, su foseta loreal, muy fácil de localizar. Crotalus polytictus, observen un poquito más oscura. Si está enrollada la serpiente, va a atacar. Vean su cuello de forma triangular, su cabeza, su cuello corto, perdón, su cabeza triangular, pupilas elípticas, esas cadenas, este moteado que tiene esta serpiente. Y por último, observen esta serpiente a punto de atacar, mimetiza específicamente con las condiciones climáticas. Para nuestro estado, en el estado de Zacatecas, pues contamos con las mismas especies que tienen la mayoría de los estados de la República. Crotalus sacilus, Atrox, Basiliscus, Lepidus, Mollussus, Polytictus, Prisei, Scutulatus, Bilardi, y ahorita vamos a comentar de las micrurus. En el estado, hacia el sur del estado de Jalisco, pegado hacia el estado de Zacatecas, junto con la zona norte del estado de Jalisco, pues tenemos Micrurus distans y un Eloderma horridum. Vamos ahora con los celápidos. Recuerden ustedes que los celápidos, su veneno es neurotóxico. La mayoría de las mordeduras de los crótalos que ustedes tienen, o algún botrops, es citotóxico o va a lesionar nuestro sistema hematológico y es completamente destructivo, a diferencia de este género. De la familia de los celápidos tenemos la familia subfamilia Elapinae y tenemos Micrurus y Micruroides. De la otra subfamilia Hydrophinae tenemos el género Pelamis, conocido como serpiente de mar, muy neurotóxico. Ya han tenido algunos casos reportados hacia el Mar de Cortés, hacia el Pacífico, hacia Mazatlán, donde se han visto algunas especies. Normalmente no suelen atacar, una mordedura de esta especie completamente venenosa. Vemos aquí al inicio Micrurus eurijanthus, un micruroides, y los demás son Micrurus, Micrurus elegans, distans, diastema, tener, michoacanensis, limbatus, bogerti, todas estas 17 especies, 16 micrurus, un micruroides dentro de la familia de los celápidos. La principal localización de los micruroides eurijanthus, pues lo tenemos hacia el norte, hacia el estado de Sonora. En esta zona es donde encontramos esta especie. Micrurus tener y otras especies como Micrurus distans las hemos encontrado hacia toda la zona del Pacífico. Los puntitos rojos es donde se han encontrado por geolocalización o por la presencia de las mordeduras donde se han reportado la mayoría de estos accidentes. Aquí tenemos una Micrurus distans. Observen ustedes, a diferencia del botrops, de la nauyaca y del cascabel, no tienen esa misma característica, no tienen esa pupila elíptica y la mayoría de sus anillos son circulares. Y ojo, porque aquí siempre nos comentan, si no tiene todos los anillos circulares, no es venenoso. Hay que tener precaución, porque muchas de estas serpientes se mimetizan
ahora por el cambio climático, y solemos decir, no es venenoso. Donde hemos presentado y donde ya han tenido reportes desde el 2020 la presencia de Microornis browni y laticolaris es en el estado de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, hacia la zona de Oaxaca, y hemos encontrado estas especies que suelen dar, aparte de las manifestaciones neurotóxicas, manifestaciones renales y miocárdicas. Entonces también tenemos que tener presente que estas serpientes las podemos confundir. Y recordar que en México tenemos una gran variedad de colores y estas serpientes, la mayoría de estos micrurus, tienen colores diferentes y se suelen mimetizar. Todas pueden ser neurotóxicas y todas pueden ser venenosas. El que solamente tenga un color o el que tenga solamente 2 anillos nos indican peligro y que debe ser valorada inmediatamente el paciente en un hospital, en un centro hospitalario, y solicitar inmediatamente la interconsulta con un experto. ¿Dónde hemos encontrado en México la presencia de estas mordeduras? Como ya se los comenté, principalmente en el Pacífico, y algunas otras especies se han encontrado hacia el Golfo de México. Vamos a ver rápidamente algunas diferencias dentro de los bipéridos y de los celápidos. Los celápidos, a diferencia de los crótalos, como ven aquí, tienen un colmillo retractor capaz de retraerse, capaz de subluxar esa mandíbula, y tenemos ese músculo, su glándula de veneno principal, una glándula secundaria. Vemos las características de las serpientes. La cabeza de las venenosas, como en este caso venenosa, es triangular. Los celápidos no tienen esta cabeza. Observen, es una cabeza alargada y por eso se le conoce celápido de colita corta. Las escamas son pequeñas, su foseta loreal, las celápidos no tienen esta fosetita, forma de la cola corta y ancha, a diferencia de los celápidos que es un poquito más larga, y las escamas son carenadas, el cuerpo mate, no suelen temer, las cascabeles se suelen enrollar para empezar a atacar, se enrollan, suenan su cascabel y te dicen, no te acerques, no te acerques. A diferencia de los celápidos son muy escurridizos. Ellos prefieren no atacar y prefieren huir. Y ahí es donde sucede el accidente. Como tienen colores muy agradables, los niños o los adultos suelen ir por ellas y al tomarlas los suelen morder. Las pupilas, como les comenté, en algunas serpientes las tienen elípticas y esto nos dice que llevan una vida diurna. Principal, poseen 2 colmillos, unas placas subcaudales y la mordedura suele ser un dolor muy agudo. A la dentadura de estas serpientes, de bótrops, cascabel y nauyacas, los conocemos como solenoglyphas. Tienen un par de colmillos inoculadores móviles en la parte delantera. Su veneno es completamente venenoso. Aquí tenemos esta cascabel, tenemos su foseta loreal, hacemos una disección, vemos los colmillos y si hacemos otra disección, observamos el músculo compresor, la glándula principal y la glándula accesoria. A partir de aquí pasa ese veneno hacia estos colmillos y tiene que activarse de la glándula de veneno primaria a la secundaria para activar este veneno. Entonces, precaución. Ahorita que comentemos las mordeduras secas, muchas de estas mordeduras secas, 1, porque no tiene el colmillo completo, 2, o porque las glándulas no tienen la suficiente cantidad de veneno, o ya se les extrajo, o acaba de comer la serpiente, o están infectadas. Entonces, principal, aquí está su músculo compresor, su glándula, tiene otra glandulita que es esta, accesoria, y el conducto. Estas serpientes o estas imágenes que no se nos deben de olvidar, la cabeza triangular, el cuello corto, ese color mate,
esas 9 escamas, esas 2 escamitas y 9 escamas que tiene en su cabeza, las pupilas elípticas, el cascabel, los colmillos retráctiles, ese color mate, es la foseta loreal. Completamente tenemos una serpiente venenosa. ¿Qué sucede con las corales o con los micrurus y los micruroides? Tenemos una regla que esa regla se ha roto al paso de los meses, años, y a veces decíamos, si amarillo o blanco tocan el rojo, es una coral. Como les comenté, muchas de estas imágenes, muchas de estas corales, solo tienen un par de anillos, no tienen los anillos completos, o los anillos van con otros colores aparte. Si el negro se para, o el blanco, o el amarillo, pues es una falsa coral. Sí, pero hay que ver si no es una verdadera coral la que inoculó ese veneno. Hay que romper esa regla que todos conocemos y que aparece siempre ahí en internet. Observen ustedes, su complexión es más fina, una cabeza más fina, un cuerpo cilíndrico, y no poseen, como les había observado, una foseta termorreceptora. Observen esta, Micrurus tenet, anillos completos, el amarillo, el rojo, el negro, anillos completamente completos. Observen ustedes, su cabeza corta, anillos, pero aquí en este rojo tiene negro. Una tenet. Observen esta otra, anillos completos, el blanco toca el rojo, seguramente una coral. A estas serpientes las conocemos por mordedura, que es una mordedura, o sus dientes, una proteroglifa, tiene un par de colmillos acanalados en esta parte delantera, que suelen apenas medir 3 a 5 milímetros, son muy chiquitos, y la mordedura de la serpiente, de estos elápidos, tiene que quedarse prensado para poder inocular. Igual, tiene un músculo compresor, una glándula de veneno, un conducto primario y una glándula secundaria donde inocula y descarga completamente el veneno. Observen, requiere, aunque la mordedura no es tan amplia y no subluxa la mandíbula, sí tiene su par de colmillos y es completamente venenoso. Igual tiene su músculo compresor, una glándula primaria grande, conducto primario, y la glándula secundaria, donde requiere activarse para poder descargar el veneno. Las principales mordeduras en mi estado y en todo el país, pues son mordeduras de cascabel. Nauyacas, un 42.8 o 3.6, que ahora es frecuente que algunas personas tengan serpientes exóticas en sus casas, y las corales un 4%. Bien, dentro del veneno y los mecanismos de acción del veneno de los vipéridos, observen, aquí acá está inoculando su veneno, es miotóxico, y esto nos puede provocar una rhabdomiolisis, parte del dolor que nos ocasiona y de la inmovilidad. Se le considera el veneno neurotóxico, y hemos visto lo que habíamos comentado. Principales mordeduras de veneno a los cuales les dejó alguna secuela puede ser nefrotóxico. ¿Qué otras características tiene este veneno? Puede ser proteolítico, coagulante, desfibrinoizante, necrosante, hemorrágico y edematizante. ¿Por qué? Porque va a edematizar, va a provocar cambios locales, va a necrosarse, va a destruir y va a desfibrinizar, y tiene un efecto coagulante este veneno de los vipéridos. Algunas características de las enzimas y de las acciones que éstas provocan. Sus enzimas proteolíticas tienen proteasas, peptidasas, hidrolasas y proteinasas que van a provocar la digestión de proteínas celulares. Principalmente la entrada, observaron e hice tanto hincapié, se libera en la glándula primaria, pasa al conducto, pasa al conducto secundario, y aquí es donde actúan, a la glándula secundaria, perdón, las fosfolipasas. Requiere activarse de la glándula primaria a la glándula secundaria para activar a las fosfolipasas, a las calicreínas, a las tromboserpentinas, y empiezan a generar estos coágulos inestables, estas miotoxinas,
estas fibrinogenasas, estas hialuronidasas, metaloproteinasas, todo este cóctel enzimático requiere la activación a través de la glándula primaria, conducto, glándula secundaria, para poder ser completamente agresivo en el paciente o donde lo va a inocular la serpiente. Me regreso. Observen, para que pueda activarse este complejo de venenos, se requirió que haya pasado de esta glándula primaria a la glándula secundaria a través de ese conductito y requiere todo esto activarse, tenerlo listo, tener el tanque lleno para provocarnos, desafortunadamente, a la persona que se ha agredido, todos estos cambios histológicos. Observemos los cambios que suelen ocurrir desde una necrosis, desde una hemorragia, edema, y principalmente observamos la activación de estas fosfolipasas. Me regreso para hacerles la observación. Observen, la principal, la fosfolipasa A y B, son las que nos suelen provocar esto, la citotoxicidad, la mionecrosis y el dolor intenso o la neurotoxicidad, la hemólisis intravascular. A partir de aquí se activan toda esta cascada. Nos regresamos. Pueden provocarnos daño renal, daño miocárdico. Hemos visto ya muchos pacientes que han presentado taquicardias, infartos agudos al miocardio. Las metaloproteinasas activan las plaquetas y nos van a provocar alteración o inicialmente local y posteriormente de forma sistémica. Estas metaloproteinasas nos van a provocar que haya una extensa hemorragia y a través de las toxinas que esta va a presentar una parálisis muscular, va a activar o va a bloquear estas fosfolipasas a las neurotoxinas de 3 dedos. ¿Qué nos va a provocar las fosfolipasas? Pues la inflamación de ese músculo, la rhabdomiolisis, la destrucción. Vean, ya este músculo está necrosado, ya no tiene una adecuada circulación por la activación. O algo tan sencillo, en ese cóctel de veneno, observen todo lo que nos provocó. ¿Qué sucede con los vipéridos? Efectivamente, nos va a provocar alteraciones hematológicas y este es el principal efecto. Alteraciones cardiovasculares, alteraciones neurotóxicas, alteraciones nefrotóxicas. Es muy citotóxico este veneno de los vipéridos. Activación de sinógenos, activación de la enzima convertidora, que esta ahorita está en boga por la actividad por donde inicia el COVID, y nos va a tener alteraciones, inhibe esta activación, va a provocar liberación, se va a inflamar y nos van a provocar ahora cambios hemostáticos, y por eso vemos desde edemas leves hasta grandes edemas. Y es que, doctor, córrele porque ya el edema lo tiene hasta acá. Pues fue una cantidad de veneno sorprendente que va a activar este sistema hemostático. Entonces, la activación del factor 5, la inhibición del factor 10, la activación del factor por las metaloproteinasas, nos va a provocar esta inestabilidad del coágulo, mucho edema, mucha destrucción de este cóctel, hasta provocarnos la necrosis, la rhabdomiolisis, y este conjunto de veneno que parecían unas gotitas, pues nos suelen provocar todas estas alteraciones. Necrosis, edema, hemorragia, daño renal, arritmias, inflamación, dolor torácico, cambios neurotóxicos, por el dolor, las neurotoxinas, inflamación y la rhabdomiolisis. ¿Cómo los observamos en el paciente o cómo nos damos cuenta? Cuando el paciente llega mordido, y observen ustedes, aparentemente es una lesión leve, en la mano derecha observamos ya la mionecrosis local, el edema pues solo favoreció la fosfolipasa. Observamos en esta mordedura de los colmillos, edema, lo que provocó la fosfolipasa, hialuronidasas y empieza a aumentar rápidamente. O algo más grave, observen aquí en la imagen de abajo, las metaloproteinasas y las tromboserpentinas provocaron una mionecrosis local y este dedo ya no se va a recuperar aun cuando administremos 20, 40 favoterápicos. La lesión ya está.
Sí, la administración del flavoterápico en esta lesión ya no le va a mejorar su dedo, pero sí hay que administrarle porque seguramente va a tener algunas otras alteraciones, tiempos alargados o evitar que provoquemos un daño renal por estas miotoxinas. Dejamos en corto los vipéridos. ¿Qué sucede con los elápidos? Los elápidos, el veneno del elápido, igual que el veneno que la mordedura de los vipéridos, pues tiene que pasar de una glándula primaria, un conducto, una glándula secundaria para que pueda ser drenada. Para activarse requerimos que estas alfa-neurotoxinas, beta-neurotoxinas, fasciculinas, capatoxinas y dentrotoxinas se activen y nos van a provocar una parálisis inmediata. Hemos visto muchos pacientes mordidos por serpientes exóticas o por mordeduras de lápidos que a lo mejor la sintomatología no es inmediata, pero al paso de los minutos, el bloqueo neurológico, el bloqueo presináptico, va a provocar que esa acetilcolina se detenga y queda todo en el espacio, aquí en el espacio, no hay una liberación postsináptica y el paciente, oye, ya no me puedo mover, ya no se puede activar por bloqueo del veneno. Aquí está este veneno bloqueando la actividad sináptica, no deja que se active, no hay liberación de estos receptores y toda esta acetilcolina se queda. Entonces el paciente empieza con manifestaciones neurotóxicas y es grave las manifestaciones. Aquí tenemos un paciente mordido por un elápido y las características, como vamos a ver en esta imagen, causadas, observamos parálisis de los músculos, se conoce estas fases como fases miasténica. Observen ustedes. Tiene ptosis palpebral, es una fase inexpresiva, no se mueve el paciente. Y posteriormente viene la parálisis vulvar, disartria, ptosis y una progresión respiratoria. Algo que parecía sencillo se suele complicar. ¿Dónde vemos una gravedad de una mordedura de una serpiente? Bueno, la localización para nosotros es importante, porque si la mordedura es en la cara, es en el cuello, pues obvio por la inervación que tiene y nuestro sistema cardiovascular, va a hacer rápidamente la liberación vía linfática y va a bloquear rápidamente nuestro sistema nervioso central. Involucra el tamaño de la serpiente. Hemos visto crótalos de 30 centímetros que se llaman crótalos rabus, que nos llegan a provocar un accidente ofídico grado 3 o grado 4. Va a depender también el estado de las glándulas, sí, y los dientes o colmillos de las serpientes sí va a involucrar, porque tenemos un 10 o un 20% de una mordedura seca o mordedura fría donde no se inoculó el veneno. El ángulo de la mordedura y duración de la mordedura. Recuerden que los elápidos requieren estar prensados para poder inocular y que se libere completamente el veneno. ¿Involucra la microflora de la serpiente y la piel del paciente? Sí. No es lo mismo la planta del pie, donde es más gruesa, o las palmas de las manos, o los antebrazos, o el cuello que tiene un pie más delgado. Edad, peso del paciente también. No es lo mismo atender un paciente geriátrico que un paciente pediátrico o un adulto joven o un adulto mayor. La actividad del paciente después de una mordedura sí influye. Muchos de los pacientes que hemos recibido que fueron mordidos en las extremidades inferiores, en las piernas, en los muslos, desafortunadamente suelen caminar o suelen hacer alguna otra actividad o en las manos y dicen, no es importante, sí nos ayuda para la liberación del veneno el que este paciente siga caminando o siga haciendo alguna actividad física. Si es mordido por una serpiente, coral, cascabel o un vipérido o un elápido, no se debe mover para tratar de que ese veneno no, por vía linfática y al caminar o al hacer alguna actividad, no se esté liberando. Observemos ahora. Los elápidos nos van a provocar principalmente manifestaciones neurotóxicas. Aquí los vemos a través de esa fosfolipasa, estos monómeros y dímeros. Vean
tiene una actividad citotóxica muy leve, nos va a provocar edema, pero la actividad es completamente neurotóxica. Observen los vipéridos. A través de esta cromatografía, vean cómo es la actividad completamente hemorrágica, tiene alteraciones en la coagulación y tiene inflamación. Entonces, esta es otra de las características. Vean, musculares, rhabdomiolisis, lesiones vasculares y a diferencia de los elápidos, que es neurotóxico. ¿Quién es el grupo más afectado? Desafortunadamente, las actividades en el campo, en el hogar, muchos de los accidentes son en el hogar, biólogos o estudiantes de veterinaria, biología que están haciendo sus prácticas, pues suelen ser agredidos. ¿Qué regiones anatómicas son las más frecuentes? Observen ustedes, 14% en los muslos, a las extremidades inferiores, 72% sigue siendo pies y tobillos, 36%, 13% en manos y 1% en cabeza. Bien, ya nos fijamos, ya supimos cuál es el veneno, cómo actúan los vipéridos, ya hicimos el resumen, ya vimos cómo es la mordedura de un elápido, cómo es completamente neurotóxico, cómo esa pases miasténica, esa parálisis vulvar nos va ocasionando. Pero necesitamos una clasificación para poder decirle, licenciada, tengo este paciente, Oscar, ¿dónde puedo conseguir este fagoterápico? Y él les va a preguntar, de acuerdo al accidente ofídico, ¿qué lesión fue un vipérido, un elápido? Es un vipérido. ¿Qué Christopher Rodin tiene? La clasificación de Christopher Rodin va desde el 0 hasta el 4. Desde huellas puntiformes sin envenenamiento, grado 1, dolor, edema, menos de 10 centímetros circunscrito a la lesión, sin afección sistémica, dolor intenso, un edema más de 10 centímetros a la lesión y cambios en la piel conflictenas, grado 2, más tejido necrosado y falla renal, que es el grado 3, y el grado 4, un estado de choque. Observen ustedes, una lesión grado 0, solamente tiene la inoculación, la mordedura, sin la inoculación del veneno, y esto se considera mordedura seca, que puede ser del 10 al 20%, o mordedura fría, donde no hubo inoculación del veneno. Observen ustedes, no hubo inoculación del veneno. No es necesario administrarle ni analgésico, ni hidratarlo, estarlo en observación. Si sus tiempos de coagulación están normal, su función renal está normal, no tiene alguna otra alteración y no hubo inoculación, a su casa. Tenemos que verificar, porque muchas de estas mordeduras secas, y hay una información adecuada, puede ser porque las glándulas primarias o las secundarias están completamente, no digamos secas, se acabó el veneno o tienen alguna infección, como vemos aquí, glándula infectada, o tuvo un ataque, o esa serpiente fue en un estudio y se la extrajo, o el conducto está calcificado, no tenía la misma potencia, ya se acabó su veneno, o la mordedura, aunque él sintió que le tocó el pantalón, no fue una mordedura completa. Entonces, estas son las causas principales relacionadas a la mordedura seca que también tenemos que tener a consideración. Bien, grado 1. De acuerdo a la clasificación de Christopher Rodin, nos dice, el dolor, el edema es menos de 10 centímetros circunscrito a la lesión, sin afección sistémica. Observen ustedes, un grado 1, acaba de ser mordida esta señora, apenas tiene 10 centímetros, ella estaba cambiando la base del tanque de gas donde lo iban a inocular y ahí estaba una serpiente y observen ustedes, grado 1, un accidente ofídico. Un grado 1 en la Ciudad de México, llega el paciente, mordido en su mano, en el dedo medio, se le administra su fagoterápico y observen inmediatamente los cambios, mejora inmediatamente. Les comento, durante la pandemia del 2020, este paciente me ingresa a las 14:30, un minero, él estaba fuera de su mina, le tocó a él limpiar afuera, se llama superficie,
estaban limpiando las rocas que acaban de sacar y es mordido. Y él mismo, por el dolor intenso, se pone esta cinta de aislar, 14:30, a la hora que me llega al hospital. Vea, aquí está la mordedura. Bien, podríamos considerar que se trata de un grado 0, pero no lo sabemos. Solamente el paciente tiene mucho dolor y obvio por la cinta aislar que tiene. Consideramos que se trataba de un grado 1, teníamos en duda y no se le puede retirar si nos llegó con la cinta aislar o nos llegó con una ligadura, no la tenemos que retirar hasta que hayamos administrado el 50% del fagoterápico de acuerdo a la clasificación que ustedes hayan tenido. Observen ustedes, el paciente nunca se le retira su ligadura o el vendaje que trae, se canaliza, administramos el antivitmin y hasta que hayamos pasado el 50% empezamos a retirar la ligadura o la cinta que este tiene. Observen ustedes, ahí están los puntitos de la serpiente. Él dice, pues, ¿sabe qué? Fue una serpiente cascabel, yo la vi, fue una color café, oscuro, escuché su cascabel, estaba retirando y es mordido aquí. Egresa a las 18:30, 4:30 horas después de la administración del fagoterápico. Y le fue bien al paciente. Nunca retirar si este paciente llega con un torniquete, con una ligadura o con algún vendaje compresivo. Un grado 2, dolor intenso, más de 10 centímetros, cambios en la piel, observen ustedes mucho edema, todo lo que nos provocó estas hialuronidasas, estas tromboserpentinas que están activando, mucho edema. Y esto es lo que suele espantarnos. Oye, está aumentando el edema. Sí, fue una gran cantidad de veneno, hay que ponerlo en posición neutra, no hay que ponerle torniquete, inmediatamente conseguir los viales de los fagoterápicos. Don Francisco, un paciente que iba caminando, iba a su milpa, observan ustedes, y el cambio con la otra extremidad pasa inmediatamente al área de reanimación. Lo encontramos con descontrol hipertensivo, el sitio de la mordedura fue a las 12:20, encontramos mucho edema, iba avanzando el edema, observen ustedes, tenemos que inmediatamente marcar al paciente, es cerca de la lesión o medial a la lesión y distal a la lesión, para ver dónde vamos a estar midiendo ese edema y que no aumente más de 10 centímetros. Consideramos un accidente ofídico grave, se le administra su antivitmin inmediatamente. Grado 3, observen ustedes, mucho edema, ya con alteraciones de la coagulación. El paciente, vean en este paciente el consumo de plaquetas, menos de 22,000 plaquetas. Se le administra su fagoterápico y rápidamente el único cambio que tuvimos fue las plaquetas. Egresa el paciente ya con 82,000 plaquetas. Este paciente me tocó atenderlo el año pasado en la pandemia y observen la principal característica, consumo de plaquetas. Grado 3, que es un grado 2, más tejido necrosado, mucho edema, cambios de coloración. Observen ustedes esta bula hemorrágica que tiene, el edema, inmediatamente requiere la administración de los viales. Se le colocó un vendaje Jones, disminuyó el edema, pero ya la lesión está en su dedo. ¿Qué características tuvo este paciente? Pues con la falla renal, discretamente los tiempos de coagulación un poquito, está en el límite, no hubo otro compromiso. Quiero mostrarles de este paciente en Chiapas, está con un grado 4, está intubado el paciente, tiene falla renal y vean las contracciones que tiene, esta alteración neurotóxica que tiene. Vean, y decían, ¿esto fue por la administración de los fagoterápicos? No, desafortunadamente el paciente hizo edema cerebral,
pero fue la gran cantidad de veneno que continuaba con la actividad del veneno. Entonces, puede ser muy grave una mordedura por un viperido. Grado, ahora los grados, aquí no tiene nombre, en los elápidos, pero puede irse la mordedura de un elápido desde un grado 1, un grado 2 o un grado 3, que suele ser severo. Las mordeduras de los elápidos suelen provocarnos estas alteraciones: dolor leve, parestesias o parecias en el miembro afectado. Y suelen decir, no, váyase a su casa, como vamos a mostrar algunos de los videos que aquí tenemos. Y la cantidad del veneno puede ser muy grave en la actividad de estas capatoxinas y estas neurotoxinas que nos suelen provocar alteraciones graves. Observen ustedes, este paciente es un paciente del estado de Morelos, sufre una mordedura y llega al hospital a las 8:20. Él se encontraba cortando el césped, observa la serpiente, los 3 colores los identifica, amarillo, rojo, negro, llega al hospital con dolor, apenas si se ven los colmillos, los marcan, el paciente está obeso, refería dolor, parestesias en el miembro, desafortunadamente le administran nalbufina y buscan el flavoterápico. No hay en Cuernavaca, a donde es trasladado el paciente, y el paciente empieza con mayor deterioro. Observen ustedes. Ya en el Hospital Juárez de México, y vean las manifestaciones que tiene nuestro paciente. ¿Su pie derecho? Sí, el puro pie. Él fue mordido en la extremidad derecha. Ya hay parestesias, no puede levantarla, la extremidad. Muy bien. Está completamente pesada. Se activaron las 5 neurotoxinas y el paciente persiste. Y ahorita observen ustedes, esa fase es característica. Facies miasténica, ptosis palpebral, oftalmoplegia, visión borrosa, dificultad. Clínicamente nuestro paciente cumple todos los criterios. A las 8 horas se le administran los primeros 4 viales del flavoterápico, pero desafortunadamente ya había pasado mucho tiempo y estaba en circulación el flavoterápico. El paciente persiste con falla. Observen ustedes. Vamos a tomar una foto. Ptosis palpebral, ¿Mande? facies miasténica. Que sí se peina. ¿Se quiere peinar? Pero abra bien los ojos, a ver. No, le piden que abra bien los ojos, no puede. Persiste con Ahorita pareces le costó respirar, nada la más mueva dificultad cabeza. respiratoria. Okay. A ver, con esta mano señálese. Signos vitales estables, frecuencia cardíaca estable, pero observen, el paciente persiste con la actividad neurotóxica y ya llevaban 4 viales de Coralmin, requería más viales de Coralmin. Muy bien. Recuerden que el Muchas gracias. veneno de los elápidos es completamente neurotóxico. El paciente pasa al grado 1, grado 2, al grado 3, se incrementa el esfuerzo respiratorio, se le terminan de administrar más viales y por neuroprotección se intuba al paciente, se le coloca su catéter central. Se mantiene 48 horas intubado, sedado, y veamos la evolución de nuestro paciente. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo? Mario Daniel Leija Mendoza. Ya no tiene esa parálisis facial, ya no tiene esa ptosis palpebral, ya no tiene esa facies miasténica. ¿Cómo se siente? Me siento mejor que cuando llegué. Eso es. ¿La pierna? ¿Cómo se siente de la pierna? Está un poco entumida. ¿Ya la Aún siente? Si no me con parecias, los dedos, ¿Ya los puede mover? A ver. ya puede mover, ya puede sentir el paciente, que quiere decir que fue efectiva la administración de los flavoterápicos, que fue evidentemente
la administración precisa, correcta, Igual los las manos. medidas de neuroprotección que se realizaron fueron efectivas. Ya puede moverse el paciente. Signos vitales estables, saturando adecuadamente sin mascarilla. Hagamos un resumen rápidamente ya en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Los bipéridos pueden ser desde lesiones locales, lesiones graves, lesiones locales que pueden ser solamente la mordedura, el edema, pueden provocarnos la propia miotoxicidad, rhabdomyolisis, mionecrosis o los espasmos musculares graves, como vimos en ese paciente de Chiapas, mordido por una bótrops. Alteraciones hematológicas, ese gran edema que ustedes observaron. Ya tuve un paciente grado 3, por solamente la única alteración fue el consumo de plaquetas, y a veces no le damos importancia, y este paciente pues tenía una lesión grave. Alteraciones neurotóxicas, igual con los espasmos musculares, o alteraciones cardiológicas o nefrotóxicas que nos suelen provocar la mordedura de un bipérido. ¿Qué suelen provocarnos los celápidos? Desde lesiones leves, desde ese edema de la extremidad, de esas parecias, parestesias, o la inflamación severa, provocando que el paciente empiece, como es una afección neurológica, la parálisis vulvar y provocarnos que el paciente deje de moverse. Principal, recordar, bipéridos nos provocan alteraciones vasculares, alteraciones citotóxicas, mionecrosis, alteraciones hematológicas, neurotóxicas, cardiológicas y nefrotóxicas. A diferencia de las alteraciones neurotóxicas ocasionadas por los celápidos, principalmente afección presináptica y postsináptica, bloqueando los receptores. Estos 5 neurotoxinas que tienen, alfa neurotoxinas, beta neurotoxinas, kappa toxinas, dendrotoxinas, nos van a provocar la alteración y el bloqueo de la acetilcolinesterasa. Ya para poder recordar y hacerlo un poquito más sencillo, observen ustedes. La miotoxicidad ocasionada por la mordedura, la nefrotoxicidad, la hemotoxicidad, cardiotoxicidad, citotoxicidad provocada por los bipéridos. Y lo principal, los neurotóxicos o las neurotoxinas que provocan las serpientes, los celápidos, acción propiamente de las dendrotoxinas y fasciculinas. El diagnóstico completamente etiológico, localizar, ubicar la serpiente, dónde fue, a qué horas fue. El estudio clínico completamente práctico y empleado. Tienen que ver y buscar, localizar inmediatamente a un experto para que les pueda decir qué tan grave es esta lesión y solicitar su panel, su biometría hemática, sus tiempos de coagulación, su PFHs, su química sanguínea, ver que no tenga hematuria, que no tenga sedimento, que sus plaquetas estén correctas. Siempre medir las zonas donde fueron manos, brazos, antebrazos, cuello, extremidades, a qué hora se le administró el primer fagoterápico, qué tratamientos previos, si se le manipuló, si se le untó mayonesa, polvo, tierra, gasolina que hemos encontrado. Me voy a ir un poquito más rápido. Recordar que para los bipéridos, la clasificación que utilizamos son la clasificación de Christopher Rodin, a qué horas fue, qué zona corporal fue la afectada, y estar midiendo. Yo le recomiendo cada hora o cada 2 horas estar midiendo las extremidades. Recordar si fue en el antebrazo, proximal a la lesión, medial a la lesión y distal a la lesión. Si fueron en los pies, proximal, medial y distal a la lesión donde está. Tenemos este paciente que nos llega con, observen ustedes, hacemos la medición, con un torniquete, manipuló una serpiente y ven todo el edema que tiene. El torniquete lo tenía más de 2 horas. Y observen la comparación de los 2 brazos. Se queda así hasta que hayamos administrado el fagoterápico. Dentro del tratamiento, siempre la pregunta que yo les digo, ¿dónde estaba? ¿Qué tipo de agente? Y el huésped. ¿Es un niño, un adulto mayor, un adulto o un viejo? ¿Dónde fue? ¿A qué horas fue? Tratar de ubicarlos.
El tratamiento, la recomendación, lo que yo les había comentado. No hacer que el paciente camine, no caminar si van a hacer senderismo con pantalones cortos, principalmente botas, pantalones gruesos, evitar que el paciente camine, cortar inmediatamente su ropa, no colocar torniquetes, no colocar ligaduras, no realizar incisiones, los extractores no funcionan, provocamos más lesión. Si la serpiente no tenía adecuada limpieza o tenía alguna bacteria y nosotros la mordemos y nosotros nuestra boca no está estéril, vamos a provocar mayor infección. No debemos de hacer. No hay recomendación. No colocar torniquetes. Si el hospital cercano está a 30 minutos, inmediato. Si está más de 2 horas, más de 4 horas, si fue en la sierra, se va a valorar la colocación del torniquete. Si ustedes por comunicación o por telefonía les dicen, es que estoy a más de 4 horas, bueno, colóquele un torniquete, pero hay que estarlo abriendo cada 30 minutos de forma lenta. No es lo recomendable. En este caso, como ustedes observan, llega este paciente con un torniquete de más de 2 horas. Observen, se quedó ahí el torniquete y vean la lesión que le ocasionó. Ya se le administró, se le acostó, se le administró su favoterápico y observen la lesión secundaria. Igual como mi paciente minero, no retirar los torniquetes hasta que hayamos administrado el 50% de los viales del favoterápico. La recomendación siempre deben de estar midiendo para observar que no dejarle interno al residente o a la compañera enfermera. Oye, no aumentó el edema, perfecto, vamos bien con los favoterápicos. Algunos recomiendan, hay evidencia, la administración de una terapia fría, no de forma inmediata hasta que se haya administrado completamente los viales. Es una terapia coadyuvante y esta terapia solo es en el hospital y en algunas zonas donde se recomienda. Evidentemente, evitar esteroides, evitar antiinflamatorios no esteroideos, evitar fasciotomías, aplicar los linimentos, darle gluconato de calcio, no colocar torniquetes, tratar de canalizar al paciente en la misma vía afectada no es lo más recomendable, no succión. Y esto, ¿qué es lo que nosotros debemos de evitar? Observen, un paciente con un accidente ofídico grado 2, desafortunadamente el paciente es un jovencito de 15 años, trabajador de ajos, le hacen una fasciotomía. Esto es lo que nosotros debemos de evitar. Vean la mionecrosis y la lesión muscular que tiene. Nos pidieron asesoría. Vean la necrosis que tiene en este flexor, en este extensor, perdón, y la mionecrosis que tenía. Pues se lavó y afortunadamente el paciente, vean, quedó sin secuelas, se le alternó a administrar su favoterápico y le fue bien al paciente. Otro chiquitín, vean, le hicieron una mala fasciotomía, solo cortaron su piel, tenía mucho dolor el paciente, pues no debieron de realizar estos procedimientos. Nos piden la asesoría, lo único que requieren es inmediatamente la administración del favoterápico. Recordar que para la mordedura por vipéridos tenemos el antivitmin, para la mordedura de los corales tenemos coralmin. Vamos de acuerdo a los grados. Si es una grado 1, si es un adulto como el paciente que tuvimos, le administraron 4 de forma inicial, vieron que no fue suficiente, se deben administrar 5 frascos más y con nuestro paciente del estado de Morelos se llegaron a consumir más de 15 frascos de coralmin. Para los niños es diferente, iniciamos con 2 frascos, 2 a 3 frascos, posteriormente tenemos que estar valorando a nuestro paciente que no tenga cambios neurológicos. Para las mordeduras de serpiente, utilizamos la clasificación de Christopher Rodin. Ya les había comentado, solamente el paciente de grado 0 o mordedura seca, que es del 10 al 20, mantenerlo en observación. Si es un grado 1, se tiene que valorar si es un niño, nunca quedarse cortos. En los niños yo siempre les pido, váyanse a la dosis más alta o más larga, 10 frascos de forma inicial, 15 frascos si es un grado 2, nunca se queden cortos. Ahí ponle ahorita uno, a los 30 minutos el otro.
preferimos juntar todos los viales y ponerlos inmediatamente, no quedarnos cortos. Pedir o solicitar la asesoría siempre a un experto para la administración de los viales. En el embarazo no se contraindica interrumpir o administrar los viales, no está contraindicado. Siempre debemos de tenemos un producto, la mamá, debemos de administrar los viales completos, no la mitad de unos. Hay suficiente evidencia donde se tiene que administrar los viales. Monitoreo continuo. Hay algunos artículos donde se ha encontrado que las bebidas infectadas suelen tener gram negativos, Escherichia coli, enterococos, aeromonas. Lo único que requiere el paciente después de una mordedura es aseo inmediato, agua, jabón. Algunos consideran administrar de forma profiláctica amoxicilina con ácido clavulánico, siempre y cuando yo acostumbro el paciente tenga una enfermedad crónica degenerativa, diabetes, hipertensión. Con el aseo es más que suficiente. Hay artículos en México donde sugieren o donde se ha encontrado que sí la administración de los antibióticos puede mejorar. Contraindicaciones, ya esta es la última diapositiva, no utilizar torniquetes, no practicar incisiones, no succionar, no manipular la serpiente aun cuando se considere que esté muerta. Veamos este último video. Le acaban de cortar la cabeza de lo que nosotros no debemos de hacer. Los ojos abiertos, güey. No, déjala, güey. Vean, una cascabel Cabrón, ¿te mordió? y lo muerde. Hijo. Perdón por el lenguaje soez que se está utilizando. Vámonos, güey. Y el paciente, aunque haya sido un segundo, pues se le inocula veneno. Y vean lo que no se debe hacer. Es que le mochó la cabeza a este cabrón. Pues agradecerles a ustedes. Les dejo mi correo. Si hay preguntas, dudas, comentario, con todo gusto, me envían un correo y yo trato inmediatamente de contestarles, ya sea por mail o por llamada. Les agradezco. Doctor Oscar Barreto, muchísimas gracias. Licenciada Alejandra Cornejo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Licenciada, creo que no se escucha su micrófono. Fíjate, Juan Ramón, que hace unos días estaba platicando con el doctor Rodolfo Márquez. Sí. Referente al tratamiento, y creo que ya he leído su publicación. Él me decía, dice, nosotros Sí. lo que estamos haciendo, pues es, llega nuestro paciente, valoramos y le aplicamos los 10 frascos de... Sí, claro. En una sola dosis, ya la dosis de sosteno, nos esperamos 3-4 horas para valorar a nuestro paciente, y creo que les ha dado muy buen resultado manejar de primero y de inicio 10 frascos. Así es, así es. Yo por eso les digo, no se esperen, administren los 10 frascos de forma inmediata. Y muchos le tenían miedo y le administraron 1 a 2 frasquitos. Es correcto, Oscar. Sí. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario. ¿Ahora ya me escuchó? Sí, ya. Perfectamente, licenciada. Perfecto, muchísimas gracias. No, doctor Juan Ramón, muy agradecida. Definitivamente estos temas siempre traen muchísimo la atención. Si bien la incidencia de estas agresiones por animales de ponzoña es mucho menor a otras, es de vital importancia con el fin de atenderlas de manera oportuna. Doctor Juan Ramón, una pregunta nada más para ver si Sí. nos puede retroalimentar al público en general. Estas agresiones en pacientes que son menores de edad o que tienen alguna situación en específica, como las pacientes que están embarazadas, ¿el efecto del veneno en ellas puede causar motilidad uterina? Sí, y podemos tener, y ya me ha tocado asistir a la tococirugía, el paciente, el bebito, puede tener taquicardia, hay desprendimiento de placenta, hay hipomotilidad. Recuerden ustedes que la alteración citotóxica no nada más es local. El veneno se está liberando vía linfática y está afectando y puede provocarnos un parto prematuro, taquicardia en el producto o bien hasta la defunción del producto, que el paciente fallezca
y por eso la inmediata actividad de la administración de los viales del favoterápico. No esperarnos, y el monitoreo en las mujeres embarazadas debe ser continuo. No debe moverse urgencias, ahí mantenerse en tococirugía, llevar ahí en los viales de los favoterápicos, como bien dijo Oscar, si sospechamos que es un grado 1, grado 2, no se detengan, 10 viales de favoterápico y creo que les está yendo perfectamente bien. Coincido con usted, doctor Juan Ramón. La aplicación en bolo, recordarles al público que la aplicación en bolo es de sustancial importancia para Así la es, aplicación del paciente la aplicación del tratamiento al paciente de manera adecuada. La aplicación dosis respuestas estimados no es lo ideal. Al final es terminamos correcto. alargando la agonía del paciente de cierta manera. No tenemos una remisión adecuada del cuadro de intoxicación y por lo tanto pues también estamos utilizando un recurso pues mal empleado o mal apegado como tal al buen pronóstico del paciente. Es Muchísimas correcto. gracias, doctor Juan Ramón. Y una última pregunta, doctor. En el caso de los chiquitines, pues de los menores, sabemos que también el hecho de que del que el volumen de estos pequeñitos pues sea menor a la comparación de un adulto, nos trae también algunas consecuencias en tiempo. Es más rápida, obviamente, también la transmisión del veneno dentro del sistema circulatorio. En los pacientes pediátricos, yo les sugiero siempre, como se va a calcular de acuerdo a su masa y superficie corporal, y al chiquitín le suelen aumentarle un poquito más los líquidos. Le digo, lo vas a hematizar. Lo que yo acostumbro es ponerle los viales en la solución, aumentar un poquito más el volumen, ponerlo en 250 y tratar vigilar al paciente, ponerle la cantidad total de los viales que le vamos a administrar, se le pasa en su momento y le restringimos la vía IV y le empezamos a dar de comer si no tiene ninguna contraindicación para evitar la sobrecarga de líquidos. A los chiquitines sí hay que tenerles más precaución. A los neonatos no me ha tocado ver algún neonato menos de un año mordido por una serpiente, pero sí ya los más que hemos visto de 2, de 3 años, les va muy bien administrando el bolo completo y restringiendo un poquito la cantidad de líquidos. Sobre todo IV para que no se hematice. Les aumentamos más lo que ellos están comiendo y mejora la función renal más rápido. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Doctor, por último, también me gustaría, por favor, que nos recordara a nuestro público también que dependiendo del espécimen agresor, hay un antídoto específico como tal y que con esto aseguramos, utilizando el antídoto adecuado dependiendo del agresor, pues aseguramos el buen pronóstico del paciente, por favor. Así es. Recordemos, y gracias a Silanes tenemos una eh, carpeta y sabemos que los amarillos son para las corales y no nos ayuda en nada a administrar en un vipérido coralmin. La carpeta para los vipéridos y afortunadamente no requerimos, si fue una nauyaca o un cantil o un crótalo, otro tipo de favoterápico. Solamente tenemos antivitmin, vemos que es el verde, los 10 viales que requiere, inmediatamente se le van a administrar si es un adulto joven. Y valorar al paciente pediátrico que no aumente más el edema y que no tenga algunas alteraciones. Los chiquitines suelen tener mucho dolor y eso es lo que desespera a la mamá, desespera al pediatra, el dolor. Dentro de la carpeta de Silanes, aunque no es el comentario, tiene subproductos que van a Sudamérica, como Santivitamin 3, que va hacia la parte de Sudamérica. No utilizarlos, si los tienen, no se deben de utilizar. Al menos los que nosotros hemos utilizado. Si es una serpiente coral, un micruroides, coralmin. Es un vipérido, el verde, el antivitmin. Muchas gracias. De acuerdo, doctor Juan Ramón. Pues muchísimas gracias por su A ponencia. ustedes. Definitivamente interesante. Y asimismo también agradecer obviamente al doctor Oscar Barreto, representante de esta querida empresa Silanes como tal. Y doctor Barreto, si me permite, me gustaría extender un mensaje para concluir esta ponencia. ¿Le parece bien?
Claro, claro, adelante, licenciada. Gracias, doctor. Bueno, pues a nombre del Laboratorio Silanes, RETOT, Secretaría de Salud y OPD Servicios de Salud Jalisco, agradecemos al doctor Juan Ramón Pérez García por aceptar nuestra invitación y por compartir su amplio conocimiento y experiencias en este importante tema. Asimismo, hacemos extensivo este agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta primera sesión y los invitamos a seguir participando en las futuras sesiones que vamos a tener y que ya estamos programando para ustedes. Y por último, pero menos importante también, pero no menos importante como tal, reconocemos y agradecemos de verdad a todos los profesionales que se han tomado el tiempo de estar con nosotros y que están luchando día a día para enfrentarse a las consecuencias de esta terrible pandemia COVID-19. Nuestro más entero agradecimiento y reconocimiento a su loable labor. Muchísimas gracias.